Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachas, muchachos. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. El día de hoy, bueno, vamos a trabajar ya lo que es la segunda semana de nuestra materia de inglés 1. El día de hoy, bueno, toca a lo que es el tema de simple present o presente simple, affirmative. ¿Qué significa affirmative? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a entender, ¿va? Vamos entrando ya directamente como tal a la explicación de lo que es el tema. Vamos comenzando, por ejemplo. ¿Para qué me funciona este simple present? Bueno, el simple present funciona para hablar de acciones cotidianas, es decir, acciones que yo realizo de manera cotidiana, ya sea cada cierto día, todos los días o solo en las mañanas, dependiendo. Pero son acciones que se realizan en mi presente, es decir, en mi vida diaria. ¿Va? Por eso se llama simple present. Ahora, ¿por qué affirmative? Bueno, porque precisamente estoy hablando de acciones que yo sí realizo cada ciertos días, cada cierto tiempo, pero que son parte de mi presente, de mi vida cotidiana. ¿Va? Un ejemplo, muchachos, vamos a poner el de I work on Mondays, que significa literalmente yo trabajo los lunes. O supongamos que hablamos de ella. She works on Mondays. Ella trabaja los lunes. ¿Se fijan? Bueno, básicamente que es muy similar la forma que se escribe el verbo. Work, works, a excepción de la S, que ahorita vamos a explicar en qué consiste este pequeño cambio y cómo lo vamos a trabajar en nuestras oraciones, ¿va? Pero bueno, vamos hasta esa parte aquí. Su estructura es importante, es la que se muestra en la tabla. Es decir, básicamente el orden de mi oración, es decir, el orden de los elementos que debe de llevar mi oración, son importantes que yo los mantenga así para que mi oración tenga sentido, ¿va? En el caso de nuestra tabla, pues nos muestra precisamente que primero va siempre el sujeto, en este caso I o en este caso she. Yo podría haber manejado el nombre de Alice, por ejemplo, Alicia, o yo podría haber manejado el nombre de Pedro o de Pedro y Alicia, y esos son mis sujetos. Después, un verb in base form, es decir, un verbo en forma base. Permítame. ¿Qué significa su verbo en forma base? Bueno, recordaremos, muchachos, muchachas, que en nuestra lista de verbos que llevamos ya de tarea, vamos a encontrar precisamente que hay distintas formas para el verbo. En forma infinitiva, en forma base, forma past form, su forma en pasado, su forma en pasado participio, su forma en gerundio y por ende su significado. Pero en el caso de esta oración en particular, lo vamos a requerir precisamente en la forma base, es decir, la forma base, ¿correcto? Siempre va a ser así. Y por último, bueno, va a llevar un complemento. En este caso es un complemento de tiempo porque nos indica cuándo se lleva a cabo la actividad, los lunes. Las oraciones con sujeto de tercera persona como she, he o it deben de llevar una extra S o ES en el verbo. Para ello, bueno, hay ciertas reglas que nosotros vamos a ver ahorita. Es decir, si estamos hablando de un él o de un hombre o de una mujer, de una cosa o de un animal, de una cosa o un animal, siempre que hablemos de manera singular, mis verbos, el verbo deberá llevar una S o una extra E y S. Se fijan, por ejemplo, aquí, yo tengo she, que es tercera persona. Works, se fijan, lleva una S de más. Ahora, repito, para ello hay ciertas reglas que vamos a ver ahorita nosotros. ¿Va? Vamos pasando a la siguiente. En el caso de esta tabla, muchachos, muchachas, les muestro precisamente ciertas reglas que van a aplicar cuando se hable de tercera persona y cuando se maneje con esta terminación ES o S. La mayoría de los verbos en el inglés solo llevaría una S cuando sea el sujeto de tercera persona. Sin embargo, va a haber unas ciertas excepciones que algunos van a llevar ES. Para ubicar precisamente cuáles son los que deben de llevar ES, bueno, vamos viendo esta tabla precisamente. ¿Se fijan? Aquí tengo tres columnas. Terminación, primera, segunda persona, tercera persona. Todos los verbos que terminen, por ejemplo, con CH, con SH o con Y, si se fijan, acá va a cambiar. Watches, washes, cries. Por ejemplo, watch, que termina con CH. Si yo lo utilizo con primera o segunda persona, es decir, con yo, tú, nosotros, ustedes, básicamente se va a utilizar solo watch. Pero si es, por ejemplo, con ella, él, eso o animal, termina con ES. Un
CH de igual manera. El caso de wash, que significa lavar, también. En el caso de los verbos que terminen con Y, algunos, ojo, es muy importante poner atención en esto, algunos verbos van a cambiar. Por ejemplo, es el caso de cry, que significa llorar. Cuando termina con Y, y si yo hago una oración con ella, él, eso o animal, mi verbo va a cambiar. Por ejemplo, si se fijan, elimino la Y y la cambio por una I latina. Y agrego la terminación ES. En el caso de estos dos no son terminaciones, son más bien verbos. Es decir, es el verbo go y es el verbo do. El verbo go, como ya lo recordaremos, es el verbo ir y el verbo do es el verbo hacer. ¿Va? Cuando es primera persona, pues se quedan literalmente igual. Pero cuando es tercera persona, se le debe agregar una E y una S. Igual acá. ¿Correcto? Entonces, esa es la regla fundamental son las reglas fundamentales que nosotros tenemos que comprender y manejar a la hora de hablar o escribir en inglés, ¿va? Entonces, es fundamental que respetemos esa parte, precisamente, ¿va? Seguimos. Aquí vienen los dos primeros, nuestro primer ejercicio, ¿no? ¿Se fijan? Son oraciones que ya tienen un sujeto, un verbo y un complemento. Perdón, sujeto, complemento. El verbo lo tenemos entre paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a utilizar precisamente para complementar mis oraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a identificar precisamente en nuestro sujeto. Si es de primera persona, pues el verbo simple y sencillamente se pasa igual. Por ejemplo, como la primera oración. I usually to school. Yo usualmente a la escuela. Como es primera persona, simplemente se pasa como go. Entonces quedaría I usually go to a school. Pero ¿qué pasa si hubiera sido, por ejemplo, aquí un ella? She usually. Aquí tendríamos que haber puesto goes con su terminación en es. To school. Ella va usualmente a la escuela. ¿Va? Entonces, cada oración tiene su propio verbo. Hay que transformarlo o usarlo en la forma como lo requiere la oración. ¿Va? Es importante esa parte. Seguimos. Nuestro segundo ejercicio, muchachos, muchachas, bueno, vamos a hacer precisamente nosotros 5 oraciones donde especifiquemos qué actividades cotidianas tenemos, ¿va? Por ejemplo, yo puedo, como yo al principio decía, I work on Mondays. Yo trabajo los lunes, ¿va? O sea, yo puedo decir eso, por ejemplo, porque es una actividad cotidiana, ¿va? Entonces, ustedes van a hacer 5 oraciones de su propia vida cotidiana. Ahora, es importante, muchachos, muchachas, que respetemos el orden de la oración. Recuerden, sujeto, verbo en su forma base, con su forma respectiva, y en su complemento. ¿Va? Un complemento básico. Los lunes, los martes, en las mañanas, en las tardes, en la oficina, dependiendo. ¿Va? Vámonos pasito a pasito. ¿Va? Tercer ejercicio. Vamos a trabajar precisamente describiendo a una persona con todo lo que hemos trabajado ya en la semana pasada, bueno, partes de lo que hemos visto en la semana pasada, junto con lo que ya vamos trabajando, por ejemplo, el día de hoy. Por ejemplo, yo tengo aquí la imagen precisamente de una actriz que se llama Alice. Bueno, yo voy a decir precisamente de ella, she is Alice, es decir, ella es Alice. She is 20 years old. Ella es de 20 años de edad. Her family is in Mexico. Su familia está en México. Her mother is a teacher in a school. Su madre es una maestra en una escuela. She teaches mathematics. Ella enseña matemáticas, es decir, me refiero a la mamá de Alice. She works on Mondays, los lunes. Tuesday and Friday, lo del martes y el miércoles. Alice plays the piano twice a week. Es decir, Alice toca el piano 2 veces por semana. She reads a book every day. Ella lee un libro todos los días. ¿Va? Entonces, se fijan precisamente, estamos especificando, estamos hablando de ella ya con todo lo que hemos visto y pues con lo que ya hemos trabajado hoy. Por ejemplo, algo que sí es muy importante, aquí dice, she works on Mondays. Trabaja los lunes. Tuesday, es decir, que solo este martes.
and Friday, solo este viernes, ¿va? Es posible que la siguiente semana no trabaje o que sí trabaje. Pero si fuera a trabajar, si estuviéramos diciendo que trabaja los lunes, los martes y los viernes, entonces diríamos on Mondays, Tuesdays and Fridays. ¿Correcto? Bueno, eso es importante. Eso solamente es como para hacer una aclaración. Ustedes lo pueden manejar de acuerdo a su, pues a su, ahora sí que a su, una historia, perdón. Lo pueden hacer de acuerdo a como ustedes consideren mejor, dependiendo de las actividades que le quieran inventar a la persona. Yo voy a dejar la misma imagen. Pueden utilizar la misma imagen o pueden utilizar la imagen de otra persona, ¿va? Para hacer la pequeña historia, ¿va? Ok, hasta aquí lo estaríamos dejando. Si hay alguna duda, recuerden que pueden mandar su mensaje o su pregunta directamente al grupo de WhatsApp, siempre y cuando estemos dentro de nuestros horarios en clase, ¿va? Ok, hasta aquí la dejamos.